11, verso número 28 al 29. Recuerden que estamos tratando el tema referente a de qué manera Dios de alguna forma a lo largo de la historia ha guardado a su pueblo Israel, y de esa misma manera siempre lo ha considerado dentro del plan de la salvación. Más allá de si haber o no aceptado a Jesús cuando éste desarrolló en su vida el ministerio junto a ellos, Dios para ese pueblo tiene una promesa de salvación que está permanente, que está latente. Ahora, dicho esto como parte introductoria, cuando vamos al versículo número 28, dice la Escritura: así que en cuanto al Evangelio, es decir, a las buenas nuevas de salvación, ese pueblo, como Pablo lo veía, cómo se consideraba, dice: son enemigos por causa de vosotros. Son enemigos por causa de vosotros. Recordemos, mis amados hermanos, que si algo, entre muchas cosas, no compartían, sobre todo los religiosos del tiempo bíblico en Jesús, era la doctrina que éste enseñaba. Su doctrina no encajaba con la ley, por así decirlo, o con la interpretación que ellos le querían dar a la ley. La doctrina de Jesús de alguna forma tiraba abajo ese esquema tradicional que ellos habían implantado en su corazón y en sus mentes. De esa forma, en vez de ser, diríamos, facilitadores para que la gente venga a Dios, la tradición estaba haciendo una muralla, estaba haciendo una especie como de estanque donde todo el que se sumergía allí no podía bajo ninguna circunstancia avisorar correctamente la interpretación de esa ley. Jesús llegó y rompió de alguna forma ese estanque con la verdadera o correcta interpretación de la Escritura, y eso el grupo sobre todo de saduceos, escribas, fariseos, entre otros, no pudieron resistirlo, no pudieron aguantar, y obviamente allí comenzó el rechazo del liderazgo religioso en aquel entonces. Ahora, la Escritura nos dice que ellos, en cuanto al Evangelio como tal, son enemigos. Dice allí, por causa de quiénes también. De vosotros, los gentiles, abrazaron el Evangelio. Y obviamente para el sacerdocio de la época, aceptar el Evangelio era aceptar una doctrina básicamente fuera del orden divino, fuera del orden de la ley, fuera del orden de la tradición. Y quien tomaba el Evangelio era indigno. Tanto así, mi querido hermano, que cuando alguien quería manifestar la fe cristiana, tenía que hacerlo en oculto, tenía que hacerlo a escondidas, por causa, obviamente, del sector religioso. Usted podrá ver en muchos pasajes del Evangelio de qué forma muchos también fueron expulsados, o fueron, si se lo quiere considerar en términos actuales, fueron excomulgados. Fueron excomulgados de la religión de aquel entonces. Y solo como para ver un mero ejemplo, acompáñenme por favor y veamos qué nos dice la Escritura. Vayamos al Evangelio según San Lucas, por favor, y veamos qué nos dice el Señor. ¿Lo tenemos? Sí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Según San Juan, capítulo número 9. Lo tiene. En el versículo número 22, pongan asunto a este texto, porque con esto podría de alguna forma resumir todo lo que se está diciendo. Verso 22. Juan, verso 22 dice, esto por el contexto, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Usted recordará que había un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Jesús hace un milagro allí en él, y puede ver que el hombre tenía ya una edad muy madura, y obviamente esto ocurrió a las puertas del templo. Cuando todos reconocieron que en este hombre se había hecho esta sanidad, este tipo de sanidad,
mi amado hermano, quedaron asombrados. Ahora, digamos que el pueblo se regocijó por el milagro, daba gloria a Dios, pero los religiosos, saduceos, escribas, sacerdotes, no tuvieron esa reacción. Más bien tomaron al que había recibido el milagro y lo presionaron a que de alguna forma, si digamos, manifieste algo contrario contra aquel que le había dado el milagro, hablando contra Jesús. Ahora, ellos acordaron a la larga, sí, básicamente expulsarlo de la sinagoga. Y aquí en el verso 22 se resume aquello. Dice la Biblia, estos dijeron, sí, hablando de del sacerdocio de ese tiempo, le dijeron a sus padres, porque tenían, dice allí, miedo de los judíos, por cuanto los judíos, y ponga el énfasis en esta parte, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera, dice allí, expulsado de qué? Expulsado de la sinagoga. Confesar a Jesús, mi amado hermano, era aceptar el Evangelio. Confesar a Jesús era aceptar su doctrina. Confesar a Jesús era recibir de Él un milagro. Y querido hermano, todo lo que Jesús en esta parte representaba, si alguien lo aceptaba, era expulsado. Era de alguna forma considerado como una persona traidora de la religión judía o de la tradición judía. Ahora, cuando vamos a Romanos, es evidente que cuando se lee en el verso 28 que el Evangelio para los judíos era algo totalmente opuesto a lo que ellos querían recibir, la palabra nos consideraría en este caso como enemigos por causa de quiénes, de nosotros. Para nosotros el Evangelio vuelve es todo lo opuesto. Para nosotros el Evangelio no es motivo de ofensa, también es un motivo de orgullo. Para nosotros la palabra de Dios no es algo de que, digamos, de que escondernos, sino más bien sacando de alguna forma, metafóricamente hablando, sacando pecho, sentirnos orgullosos de que Dios nos ha depositado en estos vasos inservibles su poder, su autoridad, ha depositado dones. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto pues a lo que sigue, una vez que se identifica el primer plano, si pueblo judío, si versus evangelio, el pueblo judío es enemigo. Pero, versículo 28, pero en cuanto a la elección, y aquí es donde vamos a abrir el abanico para, adentrarnos en la enseñanza, pero en cuanto a la elección, son amados por causa, dice allí, ¿de qué? Son amados por causa de los padres. Ahora, ¿qué se puede entender en este texto? Mi amado, primer punto, hay que hilar bastante firme en esto. Cuando dice, en cuanto a la elección, está hablando de aquella forma en la que Dios ya nos ha hecho saber a nosotros, por su palabra, en la carta también de Pablo, que Dios del que quiere tener misericordia la tendrá. De aquel del que quiere compadecerse, se compadecerá. Y algo importante, y cuando Dios ya lo hace, nadie le vuelve atrás en lo que Él ha establecido. Puede ser de pronto muy diferente de lo que nosotros somos, que usted hoy decide algo y mañana puede cambiar de parecer o de opinión. ¿A cuánto le ha ocurrido esto? Que de pronto le promete a su hijo, ya, este fin de semana salimos porque salimos. Y el muchacho contentísimo de que va a salir, pero porque usted se lo dijo. Llega el fin de semana y usted dice, mi amor, perdóname, pero este no, el otro te saca. ¿Cómo queda usted? ¿Verdad que queda mal parado y queda como mentiroso? Pero cuando Dios escoge o elige algo, la situación cambia. Dios, como ahí sí la Escritura lo menciona y lo declara, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, eso, hermano, usted debe de enmarcarlo, enmarcarlo en función de la promesa que Dios le ha hecho a su pueblo. Ahora, pero los descendientes de ese pueblo han hecho lo que les ha dado la gana. Y en función de aquello, cualquiera de nosotros en nuestra humanidad hubiera quebrado la promesa, hubiera tirado a la basura, de alguna forma, el compromiso.
Mira que esto pasa con los hogares. Cuando alguien jura amor eterno y se casa para solidificar ese voto, ese amor que ya se tiene, a veces suele pasar que ya casado, ya confirmado ese amor, de pronto se traiciona en el matrimonio la fidelidad y luego el matrimonio se va al cacho de la basura. Mi querido hermano, si Dios fuera hombre, hace rato que hubiera hecho lo mismo. Pero en ese sentido, dice el versículo 28 en su segunda parte, pero en cuanto a la elección, es decir, en cuanto a lo que Dios escogió, ¿qué dice el texto? Son amados. Y dice, ¿a causa de quiénes? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice a causa de los padres? ¿Acaso se está refiriendo al papá como tal? No, se refiere a los patriarcas. Ahora, hay un texto maravilloso, escondido en la Biblia, pero al mismo tiempo abierto para que todos lo lean. Cuando uno va al libro de los Salmos, acompáñenme por favor, al capítulo número 89. Mira lo que nos dice el Señor. Esto me parece que es un texto revelador de cómo es el corazón de Dios. Y un texto que a la verdad, si uno lo malentiende, puede tener la excusa de hacer con su vida lo que le da la gana, en función de cómo Dios es en esencia. Es como cuando un hijo dice, mi papá es relajado, no importa lo que yo haga, no importa qué yo diga, no importa si yo gasto o malgasto el dinero. Mi papá a mí nunca me pega. Mi papá a mí nunca me dice nada. ¿Cuántos tienen padres así? ¿O cuántos pasaron por esa experiencia de que el papá relajado, usted chocó el carro, papá? ¿Qué sé yo? Se comió la plata de la pensión escolar, no importa. Se hizo la paga, se tiene el papá relajado. Nunca ni siquiera le dijo, oye, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no fuiste? ¿Dónde estaba? Oh, miren que le digo esto. Y ahora con este precedente, leamos el capítulo 89 desde el verso 20. Vamos a ver qué pasa y qué acontece en esto. Ahora, Salmos, capítulo número 89. ¿Ya lo tiene? Y leo, versículo 20, en adelante. Dice el Señor, o 19, para tomar la porción entera. Verso 19. Entonces, hablaste en visión a tu santo o a tu consagrado, y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Y va con el patriarca, versículo 20. Ayer, es como que Dios estuviese buscando y luego de haber rebuscado entre el pueblo, entre su pueblo, encontró a uno. ¿A quién encontró? A David. ¿Se acuerda usted cuando Dios envió al profeta Samuel a la casa de Isaí? ¿Verdad? Isaí sacó a toda su fila de hijos. Pero Dios pacientemente dice, no, este no es. Pasó el segundo, de pronto Sábado tampoco es. Pasó Isaí, no, este no es. Y así desfilaron hasta que Isaí se quedó sin hijos. ¿Verdad? Cualquiera le decía, escoge cualquiera. Mismo padre debe de ser algo semejante a sus hijos. No, pero Dios dijo, no, te falta uno más. Digo, sí me falta uno, pero es el menor. Y no está aquí, está con las ovejas. Dice, mándalo a llamar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él no venga. Mira Dios rebuscando. Y lo encontró. Ahora, así, esto es una tipografía de que así también hizo Dios con todas las naciones del mundo. De entre todas las naciones rebusca, él quiso rebuscar, como lo hace un chanderito entre la basura, rebusca para encontrar qué cosa. Una basura que valga algo. Sí. O usted es de las personas que votan cosas que están buenas. ¿Cuándo usted vota las cosas? Cuando ya no valen. Han perdido su utilidad. Ahora, dice la Escritura, versículo 20, hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Cuál es su lectura? Mi mano estará, ojo, siempre con él.
Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Verso 25. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos a su diestra. Es decir, que este hombre será próspero en cualquier lugar. Nuestra nación será próspera donde sí como sea. Versículo 26. Él dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo, hablando de cómo Dios reaccionará por ese clamor, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le ojo, subraye esto, para siempre le conservaré mi misericordia. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Y mi pacto será firme con él. Verso 29. Y pongan asunto a lo que viene. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Y ojo, si dejaren sus hijos mi ley, ¿qué dice aquí? Y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Quiero hacer un par de aquí. ¿A qué sabe usted? ¿Qué saborea en este pasaje bíblico? Hasta esa porción leída. Primer punto, ¿de qué forma Dios encuentra a algo que Él quiere bendecir? Segundo, digamos que lo colma de bendiciones. Tercero, sabe Él que la descendencia venidera no será recíproca conforme Él le ha otorgado su bendición. Al contrario, nos dice que se van a rebelar y que van a desobedecer y que de alguna forma van a pisotear su palabra. Pero, oh sorpresa, no dice que no los va a castigar. Él dice, los voy a sancionar. Como de pronto lo puede hacer un buen padre o una buena madre con su hijo o con su hija que le desobedece. Lo castiga, lo disciplina, pero al mismo tiempo que dice, le voy a seguir. ¿Qué cosa? Versículo número 33. Mas no quitaré de ellos. ¿Qué cosa? La misericordia. Es decir, no les voy a arrebatar lo que yo les he regalado. Y dice la Escritura, versículo 33, ni falsearé mi verdad. Es decir, que no voy a hacer lo que sí de pronto nosotros hacemos. Usted ha escuchado a veces de su hijo decirle, me mentiste. ¿Cuántos escucharon eso de un hijo? Pero si tú me dijiste y ahora me estás diciendo otra cosa, dijiste que me ibas a hacer una fiesta y ya no, me has mentido. Me dijiste que me ibas a sacar a pasear y no, me mentiste. ¿Qué dice Dios? No voy a falsear mi verdad. Ahora, la verdad es obviamente fundamental en la Escritura. Por mucho mal comportamiento o desobediencia que tenga su pueblo, igual Dios, su palabra, la sigue haciendo veraz. Aún con el incrédulo, aún con el desobediente, Dios ha dicho que cada día son nuevas sus misericordias y cada día lo son. Más allá de cómo ando o cómo vivo, por eso es que le daba este antecedente de que puede ser mal interpretado por quien lo lee y poder decir, no importa cómo me decís, cómo viva, igual Dios no va a falsear su palabra. Dios igual no va a desmerecer su promesa para conmigo, porque Dios ha dicho que Él tiene de mí misericordia, sí, pero también ha dicho que me va a reprender. Y dice la Escritura, queriendo concluir este precioso Salmo 89, voy a leer hasta el verso 37. Sí, dice la Escritura, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad,
no olvidaré mi pacto, ni mudaré, es decir, y no voy a mudar, es cambiar, no cambiaré, no mudaré lo que ha salido de qué cosa. ¿Y qué es lo que salió de los labios de Dios para con David y su descendencia? Si sobre este pueblo pondré mi trono, y rey nunca le faltará. Dios le prometió salvación a esa nación. Y su salvación, por más que él diga, no la quiero, Dios dice, pues te la voy a dar. Qué curioso. Imagínate que un hijo te diga, no, yo no quiero ese Play 4 que me quieres comprar. No, y nuevo te lo compro. Y te cagas que te lo voy a comprar. Y nuevo. Y con 20 juegos. No quiero. ¿Verdad? Dirá, uy, que me toque ese padre a mí. Como me ocurrió una vez, yo creo que lo conté hace mucho tiempo, en la empresa donde trabajaba, si una mamita era bien, pero bien, no sé cómo llamarla, o alcahueta o zarapabora, pero era terrible. Ya por ahí algunos han de haber escuchado. Sí, ella siempre se quejaba de su hijo, tenía un solo hijo, sí, al parecer era separada. Y ella se consentía demasiado a su muchacho. Y lo llegamos a conocer porque sí, lo llevó en varias oportunidades así al trabajo, a la salida, y decía, oh, mi hijo me ha hecho una terrible, decía, porque era vago. Penosamente, a veces los hijos consentidos no saben apreciar el amor y se tiran para atrás. Y era vago, dice, mi hijo se me está quedando, en ese entonces supletorio. Se me está quedando, pero ya le dije que yo ya no le voy a comprar esos zapatos ricos que quiere, le voy a comprar fila. No, yo digo, castígame a mí, pues entonces. Yo pensé que iba a comprar Venus, basta. No, también de una buena marca por otra buena marca. Mi amado, parece mentira, pero a veces Dios actúa así. A veces. Y con el pueblo, hablando de la salvación, Dios no la cambia por nada. Y dice, por eso es importante leer esta porción bíblica del Salmo 89. Dice el verso 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré. Es decir, no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios una vez he jurado. Por eso es que Dios no se vuelve para atrás. Porque ¿quién más que Él puede darnos el ejemplo de que cuando se toma el nombre de Dios en vano, dice que Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano? Y Dios le juró a Abraham, le juró a Moisés, le ha jurado a los patriarcas, por su nombre le ha jurado, no habiendo otro por quien más jurar. Juró por sí mismo, si salvar a esa nación. Y dice la Escritura, he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Cuando usted lee porciones como estas, y va a la carta de Romanos capítulo 11, verso número 28, en esta segunda parte donde nos dice, pero en cuanto a la elección, son amados, ¿por causa de qué? Ahora, eso se podría complementar de una mejor, digamos, forma de que se nos quede grabado. Si conforme, yo diría, son amados por causa de la promesa de Dios dado a sus patriarcas. Y allí está el Salmo 89. Adorna de alguna forma este versículo 28 y nos hace entender de que Dios no se va a tirar para atrás. Jamás con lo que le prometió a su pueblo. Hablando de la nación de Israel. Ahora, en función de esto, ojo, en función de esto, mira cómo te lo pongo. Tú siempre, y yo también aquí recalco, o trillo bastante con esta expresión, tú tienes que considerar siempre el contexto para poder entender el texto y no luego tener un pretexto. ¿Ya? Parece trabalengua. Verso 29, léelo. Léelo. ¿A qué se refiere? Mira que estamos ahondando
profundamente en el contexto. ¿Cuál es el contexto del verso 29? El verso 28. ¿De qué está hablando Dios? ¿De qué está hablando? De su fidelidad a la hora de qué. ¿A la hora de qué? Su fidelidad a la hora de qué. ¿A la hora de qué? De darle a su pueblo qué cosa. Salvación. En función del contexto, Dios le está prometiendo a los suyos, ¿sí? A su pueblo, a su nación, ellos van a ser salvos, quieran o no quieran. Ya lo vimos en la clase pasada, que Dios los va a perdonar porque los quiere perdonar. Son su linaje, sus escogidos, a Él les dio promesas y juró por su nombre que eso iba a ser así. Punto. Es como cuando a veces se encapricha y dice, yo me quiero casar con ella. Es que no me quiero casar con ella. Esto me recuerda a ese capricho, claro, mal orientado que tuvo Sansón con una mujer extranjera. No, es que quiero que me la tome como mujer, pero hijo, es extranjera, no, estás en yugo desigual, no, tú me la no. Hasta que logró que sus padres fueran y la pidieran de matrimonio. Pues dicen muchos, donde mete la cabeza, por ahí quieren sacar los pies. No, es que yo me voy, es que yo me tengo que ir, están ahí que explica. Bueno, eso es el mal sentido, pero en el buen sentido de la palabra, mi amado, Dios prometió a su pueblo su salvación. Y les prometió que su trono, en su descendencia, ese trono sería para ellos. Y de hecho, así fue. Y Cristo es descendiente, si se lo quiere ver por la línea de linaje de Abraham o de Jacob, viene de la tribu de Judá. Y su trono, obviamente, es un trono inamovible. Promesa jurada por Dios a los patriarcas. Ahora, en función de todo esto, verso 28, el verso 29 me corrobora diciendo lo siguiente: porque irrevocable son los dones y el llamado o el llamamiento de Dios. Ahora, aquí es donde muchos, sacándolo de contexto, obviamente lo aplican a un estado espiritual demasiado amplio. Cuando uno solamente remarca el verso 29 sin considerar lo que se encuentra antes de ese pasaje bíblico, es evidente que uno pudiera llegar a entender de que Dios, todo lo que me da, nunca me lo va a quitar. ¿Qué cree usted? Si solo pongo el verso 29, es evidente que es así. Pero si lo entiendo desde el verso 28, la cosa ya cambia. ¿Sí me está entendiendo? Porque cuando yo voy a la Escritura, yo sí veo en la Biblia que a veces lo que Dios le da a alguien, Dios también se lo quita. Vamos a la Biblia. Versículo, acompáñame por favor, dos textos bíblicos, quiero ver, en los Evangelios. Sí, venga conmigo de primera mano, en dos parábolas, porque esto está allí. Dice en Mateo capítulo 25, veamos este texto bíblico. Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. Mire, qué bueno que hoy ha venido usted. Hoy va a aprender algo muy interesante. Qué pena por lo que no viene. El pastor dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué puede entender? Ya le toca ver por los videos por YouTube. Dice el Señor, Mateo capítulo número 25. ¿Lo tiene? Ya vamos con dos parábolas. Recuerde que las parábolas no necesariamente son doctrinas. Las parábolas son bases, ¿sí? Bases alegóricas en las que yo puedo extraer una enseñanza. ¿Sí? No son doctrina. Así que tenga mucho cuidado a la hora de la aplicación. Pero sí son bases para poder dar una enseñanza. ¿Ya? En Mateo capítulo 25, ¿qué dice desde el versículo 14? No voy a leerlo, solamente quiero que usted lea el prefacio, como para que refresque su memoria. ¿Qué dice en el prefacio del verso 14? En el título, parábola de los talentos. Creo que todos reconocemos esa parábola, en donde un amo
sí, que se va a ir de viaje, va a encargar ¿qué cosa? ¿Qué va a encargar? ¿Qué cosa es un talento? Son denominación de dinero. Va a entregar, sí, a 3 siervos, va a entregar dinero para que estos a su vez los pongan a ¿qué cosa? A producir. Si no les dice cómo produzcan, solo les dice que deben de sin producirlos. ¿Sí? Ahora, él entrega en 3 medidas los talentos. Dice la Escritura en el versículo número 15, ¿sí? A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Y obviamente, ¿por qué lo hace así? Porque desmerece al uno y elogia al otro. No. Lo hace, dice el versículo 15, porque lo da a cada uno conforme a su capacidad. Esto es una enseñanza, no es una doctrina como tal. Es decir, no es una doctrina eclesial, pero es una enseñanza. Si cuando Dios le da algo a alguien y de pronto hay otro que está anhelando lo que tú tienes, uno a veces puede decir, Señor, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo de pronto como el hermano lo hace? Sencillo, él tiene su capacidad, su aguante, su resistencia, y tú tienes la tuya. ¿Ya? Eso de alguna forma te debería mantener controlado, pensante, y no hablar más de la cuenta. ¿Sí? ¿Por qué el hermano puede mucho más que yo? Sencillo, él tiene su capacidad. Dios vio su capacidad y le dio conforme a esa destreza que él tiene. Amén. Aquí habrá personas que nunca tocarán un teclado, solo lo tocarán así. Nada más. Hay otros que tienen la capacidad para darle inspiración, melodía, listo. Ahora, avanzo. Dice pues más adelante, mucho más adelante, capítulo 25 estamos, versículo número, verso número, voy a leer desde el versículo número 22. Dice aquí, versículo 20, y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo, mira por su capacidad, ¿qué hizo? Trajo otros 5 talentos. Sí, más adelante, versículo número 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Perfecto, hasta ahí todo bonito. Versículo número 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, ¿sí? Dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro y que ciegas, es decir, cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Por tanto debías haber dado mi dinero por lo menos a quién? A los banqueros, es decir, hubieras abierto una cuenta en el banco, hubieras puesto mi talento y por último hubieras recibido el talento más unos cuantos centavos, ¿sí? Hubieras entregado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28, quitadle, ojo, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Pero aquí, mi hermano, aquí comienza la enseñanza. Verso 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, y subraya esa parte, le será quitado. Hermano, aquí usted ve en el proceso cómo Dios, hermano, puede darle algo a alguien y ante la falta de qué cosa, de capacidad. Aquí está el asunto. Ante la falta de capacidad, ante la falta, digamos así, de buen juicio, puede llegar en algún momento Dios quitar aquello y dárselo a otro. ¿Sí me está entendiendo? Y querido hermano, eso mismo, solo doy la cita, pero ya no voy a leer el texto. Eso mismo también Dios nos lo dice en Lucas capítulo número 19, verso 24 en adelante.
Ahí ya no hablará de los talentos, hablará de las minas, que también es una tipografía de dinero. Hablará de las minas, donde el Señor también le quitará a aquel que le dio la mina y dice, y se la dará a aquel que había producido 10 minas. Mi querido hermano, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dice el versículo 29? Porque recuerda que la enseñanza se desprende de este texto, de Romanos 11, verso 29. Porque irrevocable, dice el Señor, son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora, te pregunto, ¿esto se refiere a los dones del Espíritu Santo? Te pregunto, ¿qué responderías? ¿Se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo? Por el contexto, te digo. ¿Se refiere a los dones del Espíritu Santo por el contexto? No. Por el contexto no está hablando de los dones del Espíritu Santo. Por el contexto, ¿de qué está hablando? ¿Qué don? ¿Qué otro don mayor y mejor que los dones del Espíritu Santo pueden haber o pueden existir, sino el precioso don o regalo de la salvación? ¿De qué te sirve tener, si hubieran 500 dones, tener todos los dones, pero no ser salvo? ¿De qué te servirá hablar en lengua? ¿Qué le decía el apóstol? ¿De qué te sirve aquello si no tienes amor? Dice. Sirve de nada. Eres símbolo que retiene, que hace doler los oídos. Pero hermano, está hablando del don de la salvación. Y cuando habla del llamamiento, habla de aquel que está siendo considerado para salvación. ¿Sí me entiende aquí en esta parte? Si algo Dios, mi amado, ha jurado que no te lo puede quitar, es qué cosa? Mi salvación. Mira que yo conozco mucho que dicen, hermano, yo antes hablaba en lengua, pero no sé bien, porque nada de aquello. Bueno, hermano, inclusive esto pasa hasta con las destrezas humanas, las habilidades que Dios te puede dar. Hablando de los talentos propiamente innatos con lo que alguien puede, si en algún momento puede ejercer. Dice, no, yo sabía conducir, y yo no. Antes dibujaba y bien, ahora todo me sale flojo. Hermano, cuando se va al contexto del verso 29, está hablando de manera muy, digamos, remarcada de la salvación. Dice en otro texto bíblico, en otra versión bíblica, en la traducción del lenguaje actual dice, Dios dice en la Escritura allí, da regalos para, Dios, déjeme leerlo textualmente, déjeme abrir aquí mi Biblia portátil de la traducción del lenguaje actual, aquí lo tengo transliterado a mi manera, la verdad es esa. Lo leo desde esta porción. Uy, se quedó en stand-by la Biblia. Dios no da regalos. Gracias, hermanos. Eso. Dios no da regalos. Pues sí lo tengo bien. Ni se olvida de las personas que ha elegido. No estoy bien entonces acá. Yo pensé que tenía yo transliterado. Dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido. Vuelvo y repito, ¿de qué está hablando de aquello? De la sal y la salvación. Ahora, esto puede ser de alguna forma un pretexto como para yo decir, si ya Dios me tiene en la lista de los salvos, viva el Ecuador entonces, como dicen por ahí muchos. Entonces, si yo ya soy de los que se salvan, voy a divertirme, voy a vivir, como dicen por ahí, la vida loca, igual Dios me tiene ya en el bolsillo, quiera o no, Dios me va a salvar, Él lo prometió. Pablo lo dirá de otra manera. Dice, y venga conmigo por favor. Aquí sí es importantísimo considerar la siguiente expresión. Dice la Escritura, venga conmigo por favor a la
De un segundito. Romanos, sí, capítulo número 9. Mira lo que nos dice aquí. Este es un texto que se lo enseñó ya obviamente hace algunos jueves anteriores. En el capítulo número 9, ¿sí? ¿Lo tiene? Romanos capítulo número 9, versículo, voy a leerles el versículo número 15 en adelante. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Dice aquí, y luego pasaré a Romanos 6 también, que van de la mano. Dice, pues a Moisés dice, hablando de la Escritura, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que se fatiga por alcanzarlo, sino de Dios que tiene misericordia. Creo que eso está sumamente clarísimo. Ahora, en Romanos capítulo 6, venga conmigo, retrocede unas cuantas páginas más. Romanos capítulo número 6, verso 1 al 2, dice lo siguiente. ¿Lo tiene? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Es decir, ¿soy salvo? ¿Seguiremos pecando ahora que soy salvo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia, ¿qué gracia? ¿Qué gracia? La salvación, el perdón, la misericordia de Dios, para que esa gracia siga manifestándose, siga abundando, siga floreciendo en mi vida. ¿Qué dice el verso 2? ¿Cuál es la política del creyente frente a la óptica que Dios tiene para conmigo, para con su pueblo? ¿Qué dice el verso 2? En ninguna manera. Diría cualquiera, cada vez que yo le saco cero, o no sé cuál es la nota estándar baja, no se pone cero en la libreta cuando alguien saca malo. ¿Cuánto pone? Bueno, sí que es la más baja, pero a alguien le ha ido la libreta 0 o pone 0,2. Porque antes cuando uno no hacía nada en el examen, a uno le regalaban 2 puntos. No sé si porque teníamos aliento de vida y poníamos el nombre, pero nos ponían 0,2 y aún el 0,2 era bastante. Cuando uno entregaba la hoja vacía, pelada, a uno le decía 0,2, ¡ay, saqué 2! En la actualidad es así, ponen 0,2. Sí ponen el 1, pero por gracia lo ponen, ¿verdad? Bueno, mi hermano, diríamos, si ese 1, que es en la actualidad, en mi tiempo el 0,2, es la salvación, donde la verdad mi vida puede estar tal cual como estuvo antes de venir a Jesús, totalmente en blanco, sin nada. Yo me pregunto, luego de que ya Dios me da el 0,2, que podrías ser una tipografía de salvación, que es lo más grande que puede haber, o que puede recibir el ser humano, mi amado hermano, voy a seguir entregando el examen vacío. Voy a seguir siendo ocioso. Voy a seguir sin estudiar. Voy a seguir, y aquí lo abro, voy a seguir mintiendo. Voy a seguir libando. Voy a seguir engañando. Voy a seguir diciendo mentiras. Voy a seguir ofendiendo. Sí, el templo del Espíritu Santo. Pablo lo dice, en ninguna manera. Porque el don de Dios hay que valorarlo. ¿No le parece? El don que Dios te da, que es una promesa irrevocable, y aquí siempre le gusta dar los significados de las palabras. ¿Qué entiende usted por el término irrevocable? Ahora, el diccionario lo dice de la siguiente manera: no se puede anular lo concedido o mandado. Esto tiene un énfasis legal. Lo irrevocable es que no se puede anular aquello que se ha concedido
o mandado. Y esto puede ser tanto para lo bueno como para lo malo. Hay sentencias donde ejecutan a la gente, le quitan la vida y son irrevocables. Que por más que se pida misericordia, por más que se clame de pronto compasión por el ofensor, dice no, a muerte condenado, y va a la muerte. Como cuando un padre dice, hoy que llegó tu cumpleaños, hoy yo te hago la fiesta. Y se la hace. Papito, no me pegues, mira que voy a portar bien. No, hoy te hago la fiesta. Tranquilo. Llegamos a la casa y prepárate. ¿Cuántos son así de palabras? Y dice, es que hermano, es que se lo merece, es irrevocable lo que me estoy diciendo. No, esto no. Y el muchacho sabe que es para arrimarse. Si de pronto si se la quiere jurar el papá, corre donde quiere. Si es la mamá la que se lo ha jurado, corre. ¿A dónde? Al padre. Si los dos se la tienen jurar, corre a los abuelos. Pero alguien busca. Dice, no, lo que pasa es que este ha hecho esto. Al mismo abuelo dice, no, dale, no. Es demasiado. ¿Verdad? Pero en cuanto a la gracia de Dios, la Biblia dice, es irrevocable. Mira que en el libro de Daniel, si se establece un término en cuanto a las leyes de Media y de Persia, no sé si usted en algún momento también escudriñó ese preciosísimo libro, cuando a Daniel se lo condena al pozo de los leones, el edicto que lo firma obviamente Nabucodonosor, que era un edicto sobre una ley de acuerdo a las costumbres y a las políticas de Estado, que una vez firmadas ya no se podían volver atrás. Era una ley que no se podía abrogar. El término abrogar, en ese sentido, va muy de la mano con lo revocable. Dice, es suprimir, anular, abolir. Se aplica especialmente, dice aquí, refiriéndose a leyes, decretos, edictos, sentencias u órdenes. Es decir, cuando se decía, no se puede abrogar, no se la podía suprimir. No se la podía anular, no se la podía abolir, se tenía que cumplir. Aquí vemos, diríamos, el lado negativo a veces de las cosas. Es como lo que se hizo aquí, cuando por ahí invitaban a la marcha, a la iglesia, porque hubo una ley que ya aprobó la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Pregunto, ¿han logrado algo? Lo sacaron, está en vigencia y ya hay como una docena de matrimonios actualmente entre personas del mismo sexo. Es decir, no se puede revocar, no se puede abolir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se pueden abrogar ese tipo de leyes? A ver, ¿quién me da una respuesta legal? Sí, porque es humano, pero ¿por qué más? Porque de acuerdo a la Constitución, todo lo que va en beneficio del ser, una vez aprobado, no se lo puede quitar, porque es un beneficio. Y la gente puede decir, ¿qué me beneficia a mí? Pero a ti nada, si eres una pareja o un ser humano de estándar normal, que guardas la ética, que guardas el buen vivir. Pero si tuvieras una mente réproba, si tuvieras una mente, diríamos, maligna, una mente torcida en cuanto a los deseos banales de la carne, dirías, no, a mí sí me parece que deberían de apoyar. Por eso es que hay gente que sí comparte esto. Hay gente que de alguna forma no es que es homosexual o no es que es lesbiana, simplemente aboga por el bien del ser. Son humanistas. Mi querido hermano, Dios, obviamente, cuando dice que no va a revocar su promesa de salvar, Dios la cumple. Pero esto no es para mí, como lo decía Romanos capítulo 6, en ninguna manera voy a volver a pecar. Porque los que hemos muerto, dice el verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si Dios te regaló la salvación y te quitó
La condenación que pesaba sobre ti. ¿Qué condenación era la que tenía sobre mí? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios dijo, ¿saben qué? Yo quiero jurar por mi santidad que te quiero perdonar. Pero no me la merezco, no me interesa. Yo lo quiero hacer. Y Dios lo cumple. Y Dios lo hace. La pregunta es, y una vez que lo hace, ¿cómo debo de ser yo frente a Él? ¿Persevero en el pecado? No. Posiblemente podría llegar a pecar. Bueno, sí, podría llegar a pecar. Pero con la intención de empañar lo que Dios ha hecho, no. Yo siempre tengo esto en mi corazón o en mi mente. Amado, cuando un cristiano, ofende a Dios, lo hace, sí, muchas veces sin intención. Y cuando me refiero a sin intención, me estoy refiriendo a que no es que no lo hace porque lo sabe, sino que a veces situaciones ajenas a sí mismo lo inclinan a ofender a Dios. Pero una persona cristiana que a sabiendas comete vez tras vez, pecado tras pecado, sin considerar lo que Dios está haciendo en su vida, mi amado hermano, esa persona a la larga, mi amado, se hace enemigo de Dios. De allí que cuando vamos, y usted creo que lo ha leído conmigo, a la carta de los Hebreos, capítulo número 10, ¿qué te dice el Señor? Ya usted conmigo eso lo ha leído un sinnúmero de veces, pero parece que a veces es mejor recordarlo. Dice el Señor, Hebreos capítulo número 10, verso 26. ¿Qué te dice el Señor? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios. Esto no me dice a mí que de pronto como cristiano puedo fallarle al Señor. Amado, de hecho yo pienso que si se podría poner en un libro de contabilidad, ¿cuántas veces yo he ofendido al Señor? El libro de contabilidad se hubiera llenado y estuviera escribiendo otro libro más de contabilidad. Sin número. La pregunta es, ¿lo hacemos con el deseo propiamente de ofender a Dios? ¿Con el ánimo de pisotear la sangre del Cordero? Eso marca la diferencia entre el que quiere ofender voluntariamente y el que de pronto lo hace sin tener en consideración, obviamente, la gracia que Dios derrama. Porque cada vez que usted ofende a Dios, vuelve, corre, sí, hacia el trono de esa gracia, y Dios, porque ha jurado, ¿qué cosa? Salvarlo, lo vuelve a perdonar. Y lo hace. Pero no para que nosotros tengamos licencia para pecar. Yo creo que sería absurdo que usted salga, si tiene un carro o una moto, se suba en ese vehículo y diga, hoy quiero que me multen. Ve la roja, se la voy a acusar. Va un transeúnte, ahora que le boto encima. Pasa un perro, ahora lo atropello. Hace usted eso. Nadie creo que sale a la calle diciendo que voy a hacer que se rompa la cabeza. Voy a poner el pie contra ella para que se caiga y se rompa la cabeza. ¿Usted sale así a la calle? No. Nadie sale con esa intención, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién sale con esa intención no tiene de Dios qué cosa? Perdón. Porque sabe lo que está haciendo y realmente pisotea lo que Dios ha jurado que se lo quiere regalar. Ahora, terminando, mi querido hermano, Romanos capítulo número 11, concluyendo, Dios ha dicho pues en su palabra, versículo número 29, porque irrevocable, recuerde, no se pueden abolir, no se puede quitar. Irrevocable son ¿qué cosa? Son los dones y el llamado que Dios te ha hecho, o el llamamiento que Dios te ha hecho. Ahora, esto sí tiene ramificaciones.
Y por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, es necesario por favor que tú lo consideres. 1 de Pedro, avanzo rapidito porque el tiempo también está corriendo. En 1 de Pedro capítulo número 4, dice el Señor, versículo número 10, lo siguiente: cada uno, hablando de lo primero, porque irrevocables son los dones, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer entonces con esos dones que Dios te da? Lo tiene allí, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cómo debo de ser yo frente a lo que Dios me regala? Es que Dios me diga, toma hijo, te lo regalo. Pero no sé conducir, no se aprende, pero toma, te regalo el carro. Cada uno que ha recibido ese don, llámelo como se llame, llámese salvación, llámese ahora sí que lo sea abierto, llámese el don de lengua, llámese el don de profecía, el don de sanidad, el don de fe, llámese como se llame, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Qué es eso? Compártelo con otros. ¿Te compartieron salvación? Comparte. Que es el primer orden de la enseñanza. ¿Te compartieron salvación? Te dieron ese don. ¿Cuál es tu labor? ¿Quedarte callado? No, compártelo. Te dieron el don de sanidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Solo orar para ti mismo? ¿Para que tú solo te estés sanando? Compártelo. ¿A dónde? ¿Dónde se necesita el don de sanidad? ¡Anda a los hospitales! ¿Verdad? Te dieron el don, Dios te lo regaló, le plació dártelo. Ándate, amor hermano, si alea, ándate a un ancianato donde la gente está desahuciada, ándate a donde hay necesidad. Hermano, a veces nos enteramos que los hermanos están enfermos y solamente nos limitamos al grupo nada más. Amén. Hay que seguir orando. Y a veces decimos, uy, el Señor me ha dado un don. ¿Por qué en vez de, manda el amén, pero luego del amén pregunta, por interno pregunta, para que nadie sepa, si, disculpe, ¿dónde estás? Dame la dirección y yo voy. ¿Qué le parece? ¿No le parece mejor? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice Dios que debo de hacer con lo que Él me regala? Con los dones que Él me da. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a quienes. A nosotros, como buenos administradores de la multiforme, ¿qué es aquí? Gracia. Porque Dios no me da una sola cosa, Dios me da. Dios, digo yo, me dice, llévate la refrigeradora, pero no te llévate la cocina, llévate el microondas, llévate la licuadora, llévate la batidora, y me hace el combo. Claro, el premio mayor allí es la salvación. Y luego que me da la salvación, mira, llévate el don de enseñanza, llévate también en el ministerio. Mira, te voy a hacer pastor, mira, aquí te voy a hacer evangelista. Pero todo eso que Dios me da, no es para mí. O sea, es para mí, pero ¿para qué? Es para mí y para los otros. Porque todo lo que Dios me da a mí es para la edificación de su iglesia. Mi querido hermano, por eso es que dice la Escritura, ¿sí? En este precioso texto de la carta de Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministra a nosotros como buenos administradores de la multiforme. Si gracias a Dios puedes seguir leyendo el resto en tu casa, pero es necesario entender que eso que Dios me ha dado es irrevocable. Hay quien dice, hermano, yo tengo una inclinación por las criaturas, quisiera enseñarle, pero se quedó allí, en el buen deseo. Yo sé, hay unos que son pecadores conscientes. Hay unos que son conscientes de que Dios los está llamando. Pero ellos dicen, pero sí deseo. Yo sé que Dios me está llamando, pero ahí se aguanta. Y no le da oportunidad a que el don que Dios se lo dio y que no se lo va a quitar, que Él lo ejerza con responsabilidad. Ahora, dice la Escritura, mi querido hermano,
porque esto es una profecía bíblica con respecto a esos muchos dones que Dios nos otorga. Dice la Escritura, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso número 8, porque esa es la obra de la salvación. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice la Escritura, hablando del sacrificio, del sacrificio de salvación que Dios hizo por nosotros a través de Cristo. Dice el Señor, por lo cual, esto ya en la ascensión de Jesús, por lo cual, subiendo a lo alto, ¿qué hizo? Llevó cautiva la cautividad. Esto se refiere estrictamente a qué cosa. ¿Qué llevó cautivo? El pecado, la muerte, todo lo que iba en maleficio del hombre. Dios se lo llevó y lo cautivó para que no vuelva, en este caso, a hacer daño. Pero al hacerlo, al mismo tiempo algo se desencadenaba y dio dones a los hombres. Eso es más o menos como que, pregunto, si estuvieras enfermo en el hospital con pronóstico reservado, ¿podrías trabajar? No. ¿Podrías participar de los eventos propios de la familia? No. Si de pronto hay gente que le toca pasar elecciones en el hospital, ¿podrías sufragar? No. ¿Podrías hacer muchas cosas? No. Si Dios se te lleva la enfermedad y te deja sanito en el hospital, ¿podrías hacer todo lo que estoy diciendo? Claro que sí. ¿A dónde quiero llegar? Cuando Dios te dio su salvación, te quitó todos los impedimentos para que puedas ser de utilidad o de bendición para los demás. Se te llevó lo que te tenía truncado, el pecado y la muerte, y te dejó libre. ¿Libre para qué? Libre para poner los dones a la disposición de los hombres. Por eso es que dice la Biblia, Él se llevó cautiva esa cautividad, pero dio dones. Una vez eres liberado, te dejó expedito para poder servir a los demás. Y querido hermano, por eso es que allá en este precioso texto de Romanos 11 dice, irrevocable son los dones, y claro, y el llamado, el llamamiento de Dios. Y claro, recibo, creo bajo el contexto, Dios llamó a Israel y nadie lo podrá impedir. Me recuerdo del profeta Balaam. Balaam lo contrata, le paga al profeta, ya que Balaam sí es, digamos, el mensajero, entre comillas digo, el mensajero de Dios. ¿Por qué entre comillas? Porque un profeta de Dios no hace lo que hizo Balaam. Prestarse para qué cosa, para maldecir al pueblo de Dios. Se deja sobornar, pero a la larga, él sabe perfectamente de que Dios no respalda su accionar. Y cuando él ya viene de frente al pueblo, Balac, que lo está viendo, dice, maldícelo. Y el profeta se ve entre la espada y la pared. Y claro, una vez llegado al monte, Dios le dice, si tú lo maldices, estoy transliterando, te mueres. Estoy transliterando. Si tú lo maldices, la maldición te caerá sobre ti. Y el profeta termina bendiciendo. Eso está, ojo, se lo doy solamente, en Números capítulo 23. Y leo dos versículos de ese texto saltado. Dice el verso 20, he aquí, he recibido orden. Dios le había dicho, he recibido orden de bendecir. Eso el profeta se lo estaba diciendo a quien lo había contratado para que maldiga. Yo quiero maldecir, pero la orden es mayor que tú. Y mayor de lo que me estás pagando. He recibido orden, dice el verso 20, de bendecir al pueblo y no poder revocarla. Qué lindo término. No podré volver atrás, no lo puedo morir. Y luego dirá el verso 25 del número 23. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldice, dice acá, ya que no lo maldice, tampoco lo bendiga, pues. Mi amado, es que cuando Dios
dice que te va a salvar, te va a salvar y te salva. Cuando Dios dice que te va a bendecir, te bendice, así todo tu entorno se ponga en tu contra. Así no le suban el sueldo a nadie. El jefe dice, mire, yo le quiero subir el sueldo. ¿Pero qué va a decir la gente? No sé si te dirá, me vota, no sé, pero cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Cuando Dios te quiere sanar, te sana. Y no hay nadie. A todo el mundo le puede caer el chikungunya, pero menos aquí. Todos pueden venir engafados con la patada. Es coreana, chica, no sé cómo le pero con bisturí es el término correcto. Pero cuando Dios te dice a ti no te pega, no te pega. ¿Me explico? Cuando Dios dispone el bien para tu vida, el bien te llega. Hermano, y eso obviamente te hace merecedor, sin merecer, sí, merecedor de sus dones y de su llamamiento. Amén. Aprovechalo, no lo tengas en poco. Sí, valóralo consagrando tu vida al Dios que te regala todo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta preciosa. Aleluya. Oramos, Señor. Padre, te agradecemos infinitamente por la bendición concedida. Como para citar un ejemplo en esta oración, el Señor nos ha dicho que si alguien está falto de algún don, especialmente de la sabiduría, pídala.